en este equipo. Luego te lo mando, ok. Sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, pues la zoonosis es el término que se le da cuando un patógeno, puede ser un virus, una bacteria, etcétera. Normalmente estos bichos, les llamamos, estos microorganismos, tienen cierta especificidad por ciertas especies o grupos de animales, ¿no? Entonces, normalmente un virus de los pollos, pues es virus de pollos, un virus de plantas, pues es virus de plantas, pero en realidad todos los seres vivos se pueden infectar, incluso hasta las mismas bacterias se pueden infectar con virus, ¿no? Entonces, una zoonosis es cuando se da un cambio por evolución, por mutaciones y cambios en el ADN del virus o de la bacteria, que le da la capacidad de infectar a una nueva especie, ¿no? Entonces, a veces esas infecciones no implican que después vaya a ser ya un virus de humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, los primeros, o bueno, hasta ahora los de H5N1, pues la gente se infecta por estar en contacto cercano con los animales enfermos, pero el virus no ha adquirido la capacidad de infectar de humano a humano, ¿no? O sea, que yo se lo pueda pasar a otra persona. Siempre tiene que ser a través de un animal, ¿no? Entonces ese es como la zoonosis, ese salto que puede dar e infectar a una especie que normalmente no es la especie que infecta ese patógeno, ¿no? No sé si queda claro. Bueno, ¿qué tal, Tania? Buenas tardes. Perdón. Para nuestro público oyente, Tania es doctora en ciencias, especializada en la generación de vacunas. Trabaja en el IMSS. Hasta donde entiendo de su historial académico, estudió en el Politécnico y después de ahí fue a hacer la maestría y el doctorado a Inglaterra, si no estoy mal, Australia. Tania. Ah, mira, bueno, un poco más cerca, ¿no? Y con esto, pues le damos como pauta a desarrollar esta pequeña entrevista que bien concediste a darme. Tania ha participado en espacios como masaje cerebral de Limer y colaboró recientemente en la apertura del espacio de científicos anónimos que dirige Andrés Cota Giriart, que te tengo que decir algo, Tania. El año pasado yo abrí la sesión de científicos anónimos, entonces, honrado de conocerte y gracias por tu tiempo, estar aquí en Ecoevoluciona. No, gracias a ti, Joel, por la invitación. Bueno, pues en ese hecho, de donde nos explicas el término de la zoonosis, a mí recuerdo que el doctor Hugo López Gatell inició, bueno, no inició, pero desarrolló conforme a sus entrevistas en el desarrollo de la pandemia. Este principio a mí me causó bastantes cuestionamientos en el comparado con un trabajo de campo que hice. Y te comento ahora, fui al mercado de San Juan, investigando por diferentes maneras. Ahí llega carne de cocodrilo, carne de león, ¿no? Especies que, por ejemplo, en África se consumen. Pero lo que noté en el mercado de San Juan es que llegan refrigeradas. En África, pues es la selva, ¿no? Y milenariamente son especies que, no solo leones y cocodrilos, diferentes tipos de especies. Ahora con la caza furtiva hay gente que hasta come carne de elefantes. Eh, estas especies se matan directamente, llegan a la gente, las cuecen y se alimentan de estas especies. Ese es un factor. Otro factor que veo, en algún momento tuve la oportunidad de hacer un cineminuto. Dentro de las personas que integraban este taller de cineminuto, había una agrónoma y le pregunté específicamente, oye, ¿los ecosistemas nos protegen de las enfermedades? Su respuesta fue muy simple, Tania. Me dijo, párate abajo de un árbol ahora que haga sol, te va a dar sombra, te está dando una protección. La respuesta es sí. Y me comentó que esto se sabía desde los años 70. Ahí hay dos factores entonces. Una tremenda devastación. Hay muchos biólogos
gente, para no especificar, que utiliza el término pérdida de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, yo no lo comparto porque pongo un ejemplo, el Cerro de San Pedro, los cerros ayudan junto con otros factores a regular la temperatura de las zonas donde están. ¿Cómo lo hacen? A través de las corrientes de aire. Cuando ya no existe un cerro, lo extinguieron. El Cerro de San Pedro estaba en el escudo del estado de San Luis Potosí. Pues ya no creo que regrese ese cerro, ¿no? Por la minería extractiva. Hay muchas especies que se están extinguiendo y entiendo, lo entiendo. Digo, no soy biólogo, pero entiendo a los biólogos cuando dicen que por un hecho evolutivo de su naturaleza, tal vez esa especie cae, pero van a prevalecer otras, ¿no? Por el mismo ciclo de la vida, ¿no? Porque las condiciones de la vida están hechas, tardaron siglos en el planeta Tierra. Entonces, esos dos factores y la movilización humana, ¿tú qué piensas sobre esta exposición que tuviste en masaje cerebral, sobre probablemente la próxima pandemia que venga de la gripe aviar, Tania? Eh, Con esta, discúlpame, con esta referencia que te vengo diciendo. sí, tenemos mucho que ver ahí, ¿no? O sea, como lo mencioné, nosotros hemos invadido mucho espacio que pues es ocupado por especies silvestres, ¿no? En este caso los humedales, por ejemplo, que es donde llegan a anidar o migran las aves migratorias, que fueron quienes realmente expandieron el virus por todo, o quienes están expandiendo el virus por todo el planeta, ¿no? Sí hay que acordarse que son procesos naturales, o sea que esto pudo haber pasado sin que nosotros hubiéramos intervenido, pero probablemente pudo haber tomado mucho más tiempo, ¿no? O sea, nuestros procesos antropocénicos, nuestros medios de producción, sin lugar a dudas, están acelerando estos procesos en este caso, de la diseminación de un virus que potencialmente pudiera causar una pandemia en humanos. El riesgo parece ser que es bajo, pero el riesgo ahí está y nunca ha sido tan alto como lo es ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus está activamente en circulación, no ya solo en aves, sino en muchas otras especies, incluso de mamíferos. Están más o menos 50 especies de mamíferos que han sido afectadas por el virus. En 4 especies ya la transmisión es como activa de individuo a individuo. En 4 mamíferos. Entonces, bueno, el virus está en circulación y mientras más esté en circulación, más probabilidades hay de que pueda tener un cambio que le pueda proveer la capacidad de infectar humanos de una forma mucho más sencilla y que se transmita de humano a humano, ¿no? Entonces, tenemos un rol ahí importante que jugamos y que seguimos jugando al no hacer algo más proactivo para detener la circulación del virus en los entornos en donde lo podemos controlar, que es el entorno de la granja, de las vacas y de los pollos, ¿no? Ujú. Tania, pero también esta circunstancia, acuérdate, o bueno, hagamos un, pues no tan largo viaje. Antes de la pandemia se suscitaron fenómenos como la gripe porcina, la gripe aviar, fue una antecedente masiva de animales. Perdón, ¿me lo puedes preguntar? ¿Repetir? Es que ya no te escuché bien. Y antes de la pandemia Sí. se suscitaron hechos como la gripe porcina y la gripe aviar. Esa fue la antesala de la pandemia. Estas dos circunstancias, la gripe porcina y la gripe aviar, se originaron, uno de los factores para que se originaran fue la alta concentración de animales, o sea, medicados, llenos de, pues, no sé, hormonas de crecimiento, medicamentos para que no se infecten, para regularlos, ¿no? Sí, pues justo la gripe porcina fue
otra pandemia, ¿no? En realidad la del H1N1 que estuvo en el 2000, ¿qué? 2009, 2010, por ahí, pues fue otra pandemia que pues, fue muy distinta a la de COVID, pero pues sí, fue es un virus nuevo que se expandió por todo el planeta y que ahora es un virus endémico, es decir, es un virus que está en circulación constantemente, ¿no? Ya la pandemia, digamos, se acabó, pero en realidad no se acabó, o sea, el virus sigue circulando y ahora es un virus estacional de influenza. Um, y sí, sin lugar a dudas, las formas en que se producen estos animales, sobre todo el hacinamiento, tiene mucho que ver en cómo se pues, surgen estas enfermedades y cómo se propagan, ¿no? No sé qué tanto rol tenga, por ejemplo, el uso de hormonas en realmente, la verdad no sé si alguien lo ha estudiado, yo no tengo en el radar algo que como que te pueda decir, ah, sí, este tiene un rol definitivamente las hormonas, pero definitivamente las condiciones de hacinamiento, sin lugar a dudas, son un rol clave en la propagación de estos virus. Ujú. Oye, pero también entonces obedece a un sistema productivo, ¿no? Sí, sí, o sea, y pues creo que mucho del antropoceno viene desde ahí, ¿no? De nuestras formas de consumo y de producción, que están realmente impulsando esta crisis, pues no solo de salud, sino climática, además que están entrelazadas, pues, de una manera indudable, ¿no? ¿Consideras que tal vez la gente llegará a un punto en producir sus propios alimentos o tendremos que pasar el dolor de sufrir otra pandemia y hacernos entender por las malas? No sé. ¿Tú qué piensas? Creo que, creo que hay mucho trabajo para tratar de adaptar, de hacer sí, de adaptar los métodos que tenemos actualmente, porque eh, va a ser como muy difícil, yo creo, que haya un cambio radical así de que todo el mundo vaya a producir sus propios alimentos. Creo que eso es bastante difícil. Va a tener que pasar algo catastrófico, yo creo, que para que eso suceda. Eh, pero mucha gente sí está haciendo esfuerzos como para adaptar métodos de producción y hacerlos de alguna forma más amigables y más sanos, ¿no? Em, pero todo eso responde al mercado. O sea, si tú vas al súper y buscas un pollo que esté, un huevo, por ejemplo, que esté criado o bueno, que lo ponga una gallina de vida libre, a la que no se le dio antibióticos, que coma, pues cosas naturales, pues sale más caro, ¿no? Es más caro. Entonces también es una cosa pues de privilegio. Si tú tienes los medios de poder escoger qué huevo o qué pollo compras, pues qué chido y hazlo y síguelo haciendo, pero la realidad es que la gran mayoría de la población no lo tiene a su alcance, ¿no? Entonces, es un problema pues de desigualdades también, eh, y va a ser difícil, yo creo, va a ser difícil que lo cambiemos radicalmente, va a ser muy difícil. Entonces, ahí donde laboras, bueno, esto surge a partir de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México vuelva a ser, si no punta autogestivo en su generación de vacunas. Eh, No, bueno, yo ya llevo en vacunas ya muchos años y la verdad es que es muy triste lo que pasó en México. En México antes de los 90 era completamente autosuficiente en producción de vacunas para humanos, pero con todo esto de la globalización, los tratados de comercio, lo que pasó es que la empresa que producía vacunas en México, que era una empresa paraestatal, se fue abandonando y eh, se prefirió comprar las vacunas de las farmacéuticas grandes a pues, seguirle invirtiendo aquí a esa empresa paraestatal, ¿no? Entonces se abandonó completamente la producción de vacunas y ha sido un discurso recurrente pues sí, más desde Andrés Manuel que se iba a revivir esta industria. Pero la verdad es que las acciones no han sido como contundentes, bueno, como congruentes con el discurso.
Desde mi punto de vista, se necesita invertirle, o sea, no lo puedes revivir si no le inviertes. Y la verdad es que no se le ha invertido dinero, ¿no? O sea, no se ha invertido para revivir esta industria de producción de vacunas a nivel paraestatal, no. Ha habido iniciativas de empresas privadas que han sido apoyadas por el gobierno en gran medida, pero de revivir la empresa paraestatal, realmente yo no he visto como acciones claras que vayan congruentes con el discurso. Vamos a ver en este gobierno, ¿no? Pero sería magnífico, o sea, si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de producir nuestra propia vacuna de COVID, pues hubiera estado genial, ¿no? Pero pues tuvimos que esperar a que las grandes farmacéuticas negociar los precios, pues esperar a que te tocara que te enviaran cargamentos de vacuna y entrarle al juego del mercado al final de cuentas, ¿no? Oye, Tania, bueno, como reportero ando de aquí para allá y me llegó a poner una vacuna, una enfermera cerca ahí de eh, la UAM, la Casa del Tiempo ahí en San Miguel Chapultepec. Ujú. Bueno, el punto en concreto es que me comentó que había una campaña de vacunas, no sé si contra la gripe estacional y el tétanos. ¿Tú sabes algo de eso? Eh, pues la de la gripe estacional cada año, como los virus cambian, pues se saca una nueva vacuna cada año. Más o menos por noviembre sale en el hemisferio norte, porque es diferente para el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte normalmente en noviembre sale la vacuna estacional. Y pues está cubierta en nuestro cuadro básico para niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años, ¿no? Entonces, los jóvenes que estamos en medio, no la recibimos gratuitamente, pero lo que pasa es que normalmente empiezan la vacunación en noviembre y ya por estas fechas, eh, pues les sobra vacuna de que pues, no todo el mundo se va a vacunar y entonces ya pues le empiezan a aplicar como que a quien quiera ponérsela, ¿no? Y la de tétanos, la verdad es que luego no lo tenemos muy en cuenta, pero sí tenemos que tener como un refuerzo más o menos cada 10 años. Depende de cuándo fue la última vez que te vacunaste. Y lo que sucede con el tétanos es que normalmente la gente se va a vacunar cuando tiene algún incidente, ¿no? Que te cortes con un fierro oxidado o algo así, y entonces pues vas y te la pones, ¿no? Pero no, y la verdad es que, bueno, yo al menos no tengo mi cartilla de vacunación, la verdad es que no me acuerdo cuándo fue la última vez que me vacuné contra el tétanos, ¿no? Entonces, pues si vas pasando por ahí y te dicen, bueno, a ver, te pongo la del tétanos, pues no tiene ningún, o sea, es un beneficio ahí que va, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Seguramente ya necesitabas un refuerzo. Sí, no es como tu colección de boletos, ¿no? Que lleves un registro y hasta los ordenas y sí, pero o sea, con la pandemia se desarrolló una cultura de vacunación en México. ¿Tú cómo lo ves? No, no, de hecho la pandemia ha tenido un efecto negativo en la aceptación de la vacunación en general, ¿no? Y no solo en México, en todos los países. De hecho, hubo un estudio que mostró que México es de los países que menos se vio afectado en su como comportamiento social de aceptación de vacunas. México tenía un récord antes de la pandemia de una cobertura de vacunación excelente, muy, muy buen récord de vacunación. Obviamente con la pandemia, pues todos los sistemas de salud se vieron muy afectados en su capacidad de brindar estos servicios y entonces sí ha habido una baja en la cobertura que se está justamente con estas campañas, pues se está tratando de recuperar ese porcentaje de cobertura que se perdió a raíz del COVID. Pero a nivel mundial, pues el COVID solo avivó estos movimientos antivacunas y de desinformación de una forma pues, muy triste. Eh, Creo que tuvo un efecto negativo por muchas cosas, ¿no? Porque se usó una tecnología que nunca se había usado antes, que fue el RNA, ¿no? Y que mucha gente estaba como muy, muy escéptica por el hecho de que se desarrolló una vacuna muy, muy rápido y entonces,
pues es normal que la gente no tenga el conocimiento para entender cómo es que fue posible que se desarrollara una vacuna tan rápido. Entonces surgió mucho escepticismo. O sea, había estas cosas de que tenían un imán, que si el chip, que si no sé qué. Entonces, de manera general a nivel mundial, eh, sobre todo en los países desarrollados, bajó pues la aceptación de vacunas general en la población y eso también pues, se ve reflejado ahorita con lo que está pasando con el sarampión en Estados Unidos, etcétera. Ujú. Ya, oye, veo que ahí te rascabas tu cicatriz de tu vacuna en tu Ah, brazo. no, ni la tengo. No, no, te comentaba, o sea, lo digo como algo a la par en el sentido de que, no, digo, no sé cuántos años tengas, pero nuestra generación, yo nací en el 76 y pues había como esa cobertura de salud que tú mencionabas, ¿no? Ya después, pues las privatizaciones implicaron pues la dependencia, ¿no? Hoy siglo XXI, las grandes naciones como China, la India, ¿no? Toda esta parte de los BRICS guarda tienen claro, digo, el presidente de China, Xi Jinping, lo ha dicho, él busca la autarquía, ¿no? ¿En México tenemos alguna estructura parecida a eso? ¿O aspiramos a? Ahorita me dices que en salud, pues no, tú no lo ves muy claro, pero en otros rubros que tú consideres. Bueno, a lo mejor no me atrevería a lo mejor como opinar mucho de otros rubros porque el que conozco es de salud, ¿no? Y en Sí, particular de claro. vacunación, nuestro esquema básico es muy bueno. El problema es que a veces hay escasez de la vacuna, entonces, eh, digo, yo tuve un hijo hace 5 años y tuve, pues, o sea, íbamos al centro de salud a que recibiera sus vacunas. La verdad, nunca tuve yo problemas de que me dijeran, no, es que no hay vacuna, ¿no? Pero sí sé que sucede en muchos estados del país. Digo, yo vivo en la Ciudad de México, donde todo está súper centralizado. Mi centro de salud es uno de los que son como referencia en vacunación, entonces pues nunca tuve ese problema de escasez de la vacuna, pero sé que sí sucede en otros estados del país. Pero en general nuestro cuadro de vacunación es bastante bueno, mucho mejor que en otros países y, y es gratuito, ¿no? O sea, cualquier niño puede ir a su centro de salud o bueno, cualquier padre puede llevar a su hijo al centro de salud a que le pongan todas las vacunas que están en el cuadro. Eh, entonces, en ese sentido, las vacunas son como una forma de democratizar la salud desde el nacimiento y creo que México tiene un buen desempeño con ahí con algunas desventajas, ¿no? Por esto de las escaseces de vacunas a veces, pero creo que no lo hacemos tan mal comparado con otros países. Y eso es histórico, en realidad no es algo como de este gobierno o de los panistas o los pristas, es algo como histórico en nuestro país. Ujú. Ya, a la par de esto, Tania, la secretaria Bárcena, secretaria de Medio Ambiente en este gobierno, ha comentado de que dentro de su esquema de trabajo tiene el tema de la restauración. Supongo, dado que te comenté que los ecosistemas nos protegen de las enfermedades, ¿tú cómo ves eso? O sea, México solo restaurando, cuando el planeta entero es un ecosistema que está gravísimamente dañado. ¿Convendría hacer de esta propuesta algo internacional? ¿Tú cómo lo ves? Hay propuestas internacionales, de hecho, el problema es de que luego la implementación ya a nivel de gobierno de cada país, pues es muy complicada, ¿no? Por ejemplo, algo que mencioné tanto en la plática como en el podcast es este concepto de una salud, que a mí se me hace muy importante y que se me hace muy, muy obvio, pero es algo que no está permeado en la sociedad y tampoco en muchas políticas de gobierno, ¿no? Que no podemos pensar en la salud humana si no hay salud ambiental y salud animal. Y esto implica justamente, ¿no? La restauración de los ecosistemas, parar con la destrucción de zonas que están prístinas, etcétera, etcétera, ¿no? Proteger la biodiversidad de animales. eh,
Y es algo que viene desde lo más alto de los más altos, o sea, viene desde las Naciones Unidas, la OMS, bla, 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 pero no ves que permee a las políticas públicas, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? O sea, ¿tú cuándo habías oído hablar de este concepto de una salud? Muy poca gente lo ha oído, ¿no? De discursos políticos, por ejemplo, y creo que es muy importante y que justo todas las agencias de medio ambiente, con las agencias de salud, con la salud humana y salud animal, empiecen a trabajar más en sinergia, porque pues cada quien hace lo suyo y pues no hay como una verdadera integración del concepto, ¿no? Y es muy, muy importante y creo que lo tenemos que como apropiar este término desde nuestra vida diaria, ¿no? Pues exigirle a los gobiernos que realmente implementen estas medidas y estos conceptos. Y sí, lo que dices es muy cierto, o sea, eh, muchas veces los países pues se enfocan en el trabajo dentro, pero pues, si no hay una acción global, pues va a ser difícil tener un impacto, pero creo que por algo se empieza, ¿no? O sea, si tú en tu país empiezas a aplicar estas políticas, bueno, potencialmente después puedas tener un impacto afuera, ¿no? Por ejemplo, a los países vecinos, etcétera. Eh, yo lo veo bien que se empiece a hacer. Como dices, es difícil ya que tenga un impacto global, pero pues poco a poco se tiene que empezar por algo. Ujú. Sí, yo recuerdo en la década de los noventas, hubo un proyecto titulado Biosfera uno que también se convirtió en Biosfera dos, y trataron de replicar las condiciones de biodiversidad del planeta sobre otro ecosistema, que fue el desierto. No sé si tú lo recuerdes. Me acuerdo. Eh, bueno, los dos proyectos fracasaron. En el primero, si no mal recuerdo, creo que se metió un insecto, en el segundo se quedaron sin agua, no sé. O sea, pero lo, lo que yo también veo, Tania, es que hay mucho desconocimiento de muchas cosas de los que toman las decisiones. O sea, no sé si sea por intereses personales, por falta de interés, no lo sé, no lo sé, digo, nunca he estado en un cargo público de esa envergadura, pero hay cosas tan simples como ver cómo funciona un ecosistema, entiéndase, un árbol, aunque este no sea un todo que pueda llamarse ecosistema, una biodiversidad, pero cómo empiezan a moverse las hojas conforme pasa el sol, cómo se meten los árboles para cubrirse del mismo, cómo cuando empieza a ondear el aire, como que se vuelve un poco más flojo para soltar. ¿Ya ¿Lo regresaste? canceló? No, no, se sigue grabando, pero te quedaste congelado un rato. Y tú también. ¿Sí? No, Ah, te decía que, dime. no, no, sigue, sigue. No, te preguntaba que cuál era tu opinión con respecto a los seres humanos. Cómo nos percibías, ¿no? Porque nos hemos vuelto insensibles, tantas máquinas, siempre pegados al teléfono celular, dejamos de pensar. Hay un documental, y con esto cierro, de la Dolce Welle alemana, que, que postula, no sé si fue, no creo que haya sido por pregunta, sí, postula que nos estamos volviendo más tontos. O sea, estamos comiendo puras porquerías, no hacemos ejercicio, no nos cuestionamos nada. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
Pues sí, estoy de acuerdo. Eh, Completamente de acuerdo. Y de hecho, o sea, si podemos, si nos ponemos a ver todas estas pues, crisis climáticas, de enfermedades infecciosas, eh, o sea, son cosas que sabemos que estamos haciendo mal y es como que no despertamos, ¿no? O minimizamos, no sé si minimizamos las consecuencias y entonces no tomamos acciones eh, como drásticas o incluso pequeñas acciones, ¿no? Para tener un impacto. Entonces, em, siento que es un poco tonto de nuestra parte, ¿no? No darnos cuenta de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Ya si no quieres, o sea, si no lo quieres ver como, si lo queremos ver desde el punto egoísta, ¿no? O sea, creo que a lo mejor deberíamos de verlo desde otro punto de vista, de decir, pues es que los animales tienen todo el derecho a estar aquí, estamos compartiendo con ellos y de como de tener una visión más, generosa hacia la naturaleza en general. Si lo queremos ver por el punto egoísta de decir nosotros, pues nos estamos dando en la torre en nosotros mismos, ¿no? Con todas estas crisis que estamos pues provocando y no hacemos nada. Es muy raro lo que hacemos como humanos. Es muy, muy raro. Comentaba Einstein en algún momento que las crisis son extraordinarias porque nos permite la posibilidad de generar lo nuevo. Eh, a finales del siglo antepasado, inicios del pasado, se hacía la discusión entre la gente acaudalada, ¿no? Ahora pareciera que la gente acaudalada hace la discusión, pero de a ver quién tiene más dinero. ¿Qué piensas que pasó ahí? ¿La No, gente se volvió más avara, más codiciosa? no sé, yo no tengo tanto dinero. No sé qué pasa por su mente. O sea, no, es la verdad algo que yo no, pues no entiendo, ¿no? O sea, esas luchas de poder mm, que se dan a todos niveles, ¿no? Creo que mucho es eso, el poder, porque además de estas gentes que tienen ya tanto dinero, o sea, ¿qué más dinero quieren? ¿Me entiendes? Es ya una cosa de poder, de, pues no sé, de egos, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Y ahí sí no sabría. Pues yo te quiero agradecer mucho, Tania, tu tiempo, esta disposición que has tenido para conmigo y en el tiempo tan corto que pude conocer tu trabajo, fuiste una luz para mí, eres una luz para mí, me abriste muchas ventanas que no había considerado, lo celebro y mandarle un saludo a Andrés. Y pues si en otra oportunidad tenemos este goce de platicar para el público que nos observa por YouTube, porque esta conversación se va a subir a YouTube y guardaremos y bajaremos las ligas del podcast y el diálogo que tuvo con Andrés Cotajiriar abajo en la cajita de este canal. Y pues celebro que estés tan comprometida e interesada con esta circunstancia que a todos nos compete. Te mando un saludo, Tania. Muchas gracias. Gracias, Joel, gracias a ti. Hasta luego, bienvenidos. Pues ya le paro de grabar. Sí, córtale. Espérate,